8:25 y a esta hora hablemos otro tema trascendental para esas elecciones, esa segunda vuelta, la que ya define quién será el presidente de Colombia el 19 de junio. El Consejo Nacional Electoral, en un documento, en una carta firmada por el magistrado Luis Guillermo Pérez del Consejo Nacional Electoral, le pide a la Fiscalía varios aspectos, es una carta de varios puntos. Entre uno de los puntos que pide, que además ha sido como la manzana de la discordia, le pide a la Fiscalía que revise los software contratados por la Registraduría para las elecciones. Pero dejemos que sea él quien nos explique. Magistrado Luis Guillermo Pérez, bienvenido a RCN Mundo. Bueno, muy buenos días para ustedes en la mesa y para toda la audiencia. Sí, efectivamente, dirigí ayer un derecho de petición al fiscal general de la Nación en relación con los cuestionamientos que se han hecho a los software en este proceso electoral. Y justamente recordando que en las elecciones legislativas el 13 de marzo hubo una enorme diferencia entre el preconteo y los escrutinios, lo que generó pues una desconfianza de la ciudadanía y de las fuerzas políticas en la organización electoral. Allí, pues como lo dijo el propio registrador, se ordenó la investigación penal de más de 5.000 jurados. Yo lo que estoy solicitando es que no solamente se investigue a esos jurados, sino que se indague sobre los software, que se haga una auditoría forense por parte de la Fiscalía sobre los software que se utilizaron en ese proceso electoral para confirmar o descartar o eventualmente si se identifican que hubo manipulaciones de los mismos de naturaleza criminal, pues que se hagan las investigaciones respectivas. Y por supuesto también en relación con los software que se están utilizando en este proceso electoral de cara a la elección del domingo 19 de junio. Las fuerzas políticas, la ciudadanía en general, la democracia misma necesita de la mayor transparencia, de las mayores garantías. Así que por eso solicito al fiscal general de la Nación la auditoría, la revisión de esos software, pues para que todo el mundo tenga la tranquilidad de que efectivamente no han sido manipulados y si lo llegaron a hacer, pues se establezcan las sanciones respectivas. Magistrado, ¿por qué esta solicitud tan tardía, a tan pocos días de las elecciones y sabiendo que desde las legislativas del 13 de marzo ya había denuncias? Incluso en RCN Mundo hicimos denuncias sobre irregularidades que está investigando la Fiscalía que se dieron en ese proceso electoral y sobre los software. ¿Por qué sí, pues apenas a estas alturas hacer esa solicitud cuando además se dio todo ese alboroto con lo de la famosa auditoría externa, independiente e internacional que no se pudo dar? Exactamente, justo porque no se pudo dar, porque pues en nuestro interés desde el Consejo Nacional Electoral, a partir de nuestra resolución de el 1 de abril, por unanimidad, donde solicitamos esta auditoría, a la fecha no ha sido posible que esa auditoría se contrate. Incluso el presidente de la República, Iván Duque, desde Europa nos llamó a realizar esa auditoría y recordó que hay una asignación de recursos desde el Ministerio de Hacienda. Sin embargo, no se ha podido dar. Y no se ha podido dar, yo lo he manifestado en las distintas reuniones de la Comisión Nacional para la Coordinación y Seguimiento de los Procesos Electorales y en la última del jueves de la semana pasada, insistiendo en que no ha habido una colaboración de Estado para que esa auditoría sea posible. Hay una intimidación en relación con la Registraduría y el Consejo Nacional Electoral, diciendo que no se puede contratar porque habría una doble contratación y un detrimento patrimonial, dado que la Registraduría ya contrató una auditoría de la firma MacGregor. Y yo estoy insistiendo, es que la Registraduría tiene unas funciones constitucionales para la organización logística del proceso electoral, y el Consejo Nacional Electoral es el máximo organismo de inspección, control y vigilancia del proceso electoral. Y he pedido también aclaraciones de la Procuradora en relación con este tema, porque aún ayer tuvimos una discusión de nuevo en la plenaria del Consejo Nacional Electoral, donde el presidente César Augusto Abreu pues sigue manifestando sus reservas de no querer adelantar ese proceso por el temor a una investigación disciplinaria o incluso a un posible proceso fiscal en el futuro. Así que por eso yo he llamado a la colaboración de la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República.
Como quiera que ese proceso está entrampado en estas discusiones burocráticas, yo lo que solicité a la Fiscalía es que también en cumplimiento de sus obligaciones constitucionales, pues realice la revisión de estos software. Ahora, desde el punto de vista ya particular por su condición de magistrado del Consejo Nacional Electoral, doctor Luis Guillermo Pérez, ¿qué reparos o inquietudes tiene usted, o puede ser todo el Consejo Nacional Electoral, alrededor de este software? ¿Qué cree usted es decir, que no lo puede usted explicar o no se puede entender en relación con el software? Mira, yo creo que es importante que se conozca lo siguiente. En primer lugar, el Consejo de Estado, en ponencia de la magistrada Lucía Bermúdez, en el caso Mira, en 2018, estableció la obligación para el Consejo Nacional Electoral, para la Registraduría Nacional del Estado Civil, de tener un software del Estado, un software de escrutinios en poder del Estado. Y esa sentencia ha sido cumplida muy parcialmente por la registraduría, quien es la que tiene la posibilidad de contratar, quien es la ordenadora del gasto. Nosotros no tenemos esas facultades. Y la registraduría decidió contratar un software parcial que se le ha entregado a través de la firma Indra al Consejo Nacional Electoral de consolidación de resultados. Pero el software esencial, que es el del escrutinio que se procesa en la mesa, en las alcaldías, en los distritos, en las gobernaciones, en la votación en el exterior, sigue en poder de un consorcio privado, que en este caso es de Disproel. Así que se está incumpliendo esa sentencia del Consejo de Estado. Esa ha sido mi observación también al Registrador Nacional del Estado Civil, porque pues la obligación sigue vigente, se debe cumplir plenamente esa sentencia del Consejo de Estado, y de allí pues las inquietudes que surgen sobre si se da acceso o no a las auditorías de las dos campañas políticas a ese software privado de Disproel, que es lo que ha generado ahora la controversia en curso. Nosotros emitimos una resolución desde 2019, la 1707, donde establecemos que se debe permitir a los partidos políticos auditar incluso el código fuente de esos software. Y ahora nos encontramos con la sorpresa de que están aduciendo razones de propiedad intelectual para no permitir que estas auditorías de las campañas puedan acceder a ese código fuente. Esas son las inquietudes pues que están en el debate hoy en día y que discutiremos mañana con el Registrador Nacional del Estado Civil. Magistrado, en esa carta de 5 páginas que usted ha enviado a la Fiscalía, usted advierte de algunas preocupaciones y constancias, según lo que usted ha escrito ahí, que se relacionarían con escenarios de violencia política durante todo este proceso electoral, a partir de denuncia de candidatos. ¿De qué hechos particularmente estamos hablando? Bueno, estamos hablando de 88 asesinatos en lo que va corrido del año de dirigentes sociales, algunos de ellos vinculados a uno u otro sector político en la competencia electoral. Así que lo que queremos es justamente pues que la Fiscalía General de la Nación nos diga qué ha hecho sobre el particular. Aquí se establece también una narrativa muy peligrosa de fraudes sin sustentos probatorios. Aquí encontramos a la señora Ingrid Betancourt diciendo que una de las campañas está comprando 2 millones de votos. Pues yo lo que esperaría es que la Fiscalía la llame a declarar y se diga dónde están las pruebas de esas afirmaciones. Y en fin, que se quite toda la mancha que se cierne, que se desarrolla sobre este proceso electoral, para que la ciudadanía pueda elegir tranquilamente entre las dos candidaturas, sin miedo, sin coacciones, y libres en todo caso de la corrupción electoral. Magistrado, solamente una consideración muy respetuosa. ¿Qué tiene que ver el Consejo Nacional Electoral con la preocupación que por supuesto nos asiste a todos los colombianos frente al asesinato de líderes sociales? Algo que se debe tener en cuenta justamente es que el derecho fundamental en cualquier sociedad es el derecho a la vida. Y si no se garantiza el derecho a la vida, pues tampoco se garantiza el derecho a la democracia.
Y yo he venido en particular insistiendo también en estas reuniones de seguimiento electoral con la representación de las Cortes, del Gobierno, de la Procuraduría, de la Fiscalía, etcétera, sobre los asesinatos sistemáticos, por ejemplo, de los reincorporados del Partido Comunes, antiguas FARC. ¿Por qué? Porque se han asesinado más de 330 y ellos son una fuerza política que incluso tiene una representación en el Consejo Nacional Electoral con voz pero sin voto a través del magistrado Pablo Cruz, y es una fuerza política a la que hay que darle las garantías, y por supuesto la principal garantía es el derecho a la vida. También el Estatuto de la Oposición establece que el Estado debe dar todas las garantías de seguridad a quienes ejercen la oposición política, y son obligaciones que también competen al Consejo Nacional Electoral frente a sus obligaciones de garantizar el cumplimiento justamente del Estatuto de la Oposición, pero también en relación con el Partido Comunes, de que puedan desarrollar su actividad política sin el miedo a ser asesinados. Magistrado Luis Guillermo Pérez, magistrado del Consejo Nacional Electoral, gracias por estar con nosotros en RCN Mundo. Un buen día para usted, muy amable. Bueno, un muy buen día para ustedes en la mesa y para toda la audiencia.